Gente, en los días pasados las imágenes del presidente de México, Manuel López Obrador, y el de Colombia, Gustavo Petro, sonrientes, estrechando la mano del presidente de los Estados Unidos, pues eso ha inundado los medios de comunicación. Y también han aparecido por todas partes pues mensajes triunfalistas y grandilocuentes. Y eso está muy bien, que haya ese diálogo, que haya esas cercanías, y a todos nos abre una puerta de esperanza. Pero quienes conocemos bien la historia del imperialismo norteamericano en general y en Latinoamérica en particular, no lanzamos las campanas al vuelo, ni mucho menos. Las sensaciones de prudencia y de desconfianza. Y nos obliga a analizar lo que hay detrás de las nuevas jugadas que tiene Washington en el ajedrez internacional. Y por eso he invitado al escritor Jorge McFood, profesor universitario en Estados Unidos, máster en literatura, él es doctor en filosofía y letras, nació en Uruguay y es autor de más de 20 libros que van desde el ensayo histórico hasta la novela. Jorge es uno de los intelectuales independientes más influyentes de Latinoamérica. Y resalto la palabra independiente porque si hay algo que ha dejado claro a lo largo de toda su obra, es que habla sin miedo. Habla sin miedo de los abusos de poder, vengan de donde vengan. Habla de las estructuras criminales al interior de los gobiernos. Habla del miserable negocio de la guerra y en especial no duda en levantar su voz en defensa de las víctimas y de los oprimidos. Yo estoy ahora mismo aquí rodeado de algunos de sus libros. Tiene muchísimos libros que son todos unos compendios realmente impresionantes de defensa de los derechos humanos. Libros que nos llevan realmente a motivarnos en la defensa de unos valores universales que en este momento en Latinoamérica están en alza, porque estamos en un continente rebelde en el que los países parecen estar alineándose en base a plantarle cara a unas potencias, a unos imperios económicos, a unas multinacionales, a unos militarismos que ya están totalmente pasados de moda. Así que Jorge y su activismo y su defensa de derechos humanos a través de esa pedagogía incansable que hace él con sus estudiantes y de esa obra literaria extensa en la que disecciona con bisturí la historia, los intereses, la psicología detrás de los imperios, pues nos ayuda a desnudar todo esto, ese militarismo, esa falta de escrúpulos de quienes se enriquecen con las guerras. Y en especial, Jorge desnuda sin pelos en la lengua ese fanatismo anglosajón que durante los últimos 200 años han arrasado a América Latina. Bienvenido, Jorge. Gracias, Pablo, por la invitación. Es realmente un gusto conversar contigo. Ya estuvimos conversando un buen rato antes, pero ahora Sí. para compartirlo con otra gente. Jorge, a mí me parece impresionante la forma en que empieza tu libro, que nace como respuesta a la masacre del Paso, ese 3 de agosto del 2019, con esas 23 víctimas. El motivo básicamente fue que el asesino de El Paso deja un manifiesto lleno de clichés, el reemplazo racial, etcétera. Los mexicanos, los hispanos nos están invadiendo, es decir, y es el clásico, la clásica narrativa de mitos que son opuestos a cualquier realidad factual que está en los documentos y en las cartas. Y eso lo veo muchas veces en los estudiantes que repiten aquello que aprendieron en la secundaria. Y podríamos mencionar muchos ejemplos, pero básicamente fue un intento de desconstruir esos mitos basado en documentos. Y por Pero eso el ¿qué libro está pasa? muy ¿Que era documentado. un adolescente racista? ¿Quién fue el que hizo ese masacre? Un joven racista, que además son todos segunda o En- tercera generación de inmigrantes, y antes de cometer la masacre subió su manifiesto. entró Ah, a un Walmart armado a matar gente. Exacto. Y no solo a matar gente, que tenían que ser hispanos. El objetivo era matar Ah, hispanos matar hispanos. que no estaban, según él, reemplazando. Y además, ¿qué importa si mi raza es reemplazada por otra? Si por algo será, si no es por una masacre, está bien. Bueno, eso Ujú. consideraban que era un genocidio blanco. ¿Recuerdas algo parecido que pasó en Nueva Zelanda, que pasó en Noruega Sí, años sí, antes? Ese sí. concepto del siglo XIX del reemplazo de la raza blanca, que al ser colonizadores se dieron cuenta que la mayoría del mundo eran negros o amarillos o lo que sea, no eran blancos y entraron en pánico. Y todo eso que pasa en tu mente para empezar el libro es lo que da lugar a que hiles todo lo que viene de aquí en adelante, o tú ya tenías parte de ese libro escrita.
No, no la tenía escrita, pero obviamente que ya hacía un par de décadas que estaba documentándome esas cosas para otras, porque me interesaban, obviamente, y además he escrito otros libros, pero no tenía nada escrito, simplemente surge. Yo me quiero centrar hoy en las primeras 40 páginas de ese libro, Jorge, si no te importa, porque yo creo que Dale. ahí nos explica muy, muy, muy bien lo que es la supremacía blanca, lo que son las excusas detrás de los imperios y concretamente lo que ha sido la psicología anglosajona que permite que los norteamericanos se sientan especiales con derecho a tomarse en otros países lo que necesita y a mentir abiertamente, incumplir los tratados internacionales, etcétera, etcétera. Me ha llamado la atención que dices en varias oportunidades, por ejemplo, que el agresor intenta siempre presentarse como la víctima, que el invasor se quiere presentar como el invadido. Me llama la atención que dices que el agresor se presenta y hace un maquillaje de la realidad y que ese es el ejército más poderoso del mundo. Explícanos eso un poquito, por favor. Sí, es la narrativa religiosa totalmente, y en una religión está bien, no vamos a discutir eso, pero si yo repito una frase y me convenzo a mí mismo de que de X realidad, entonces divorciamos el mundo factual del narrativo. El mismo Ronald Reagan lo dijo en los años 80, a los cowboys no les importaba la realidad, sino lo que ellos querían que fuera, que era lo que ellos creían que era la realidad. Y claro, eso es muy potente, ese mito. El fanatismo es muy potente para amoldar la realidad. Si la realidad no es lo que nosotros creemos, lo sentimos por la realidad. Pero eso es algo muy común y se funda en Estados Unidos especialmente con el despojo de los indígenas. Andrew Jackson da discursos diciendo en el año 1930, por ejemplo, en el Congreso, fuimos atacados y tuvimos que matarlos a todos, y los removimos, no sabemos por qué fuimos atacados, si no le hicimos nada. Entonces, y se repite la Siempre ironía. se hacen como que son atacados primero, ¿no? Siempre Y, y- son los ah, indios los que lo atacan a ellos primero. Exacto, eso se repitió mucho antes, incluso habían tratados con los indígenas, todos fueron violados una vez que ya no sirvieran más a Washington. La doctrina Moon no es una doctrina, es decir, la inventan en Washington y los demás tienen que aceptarla, porque y ellos en muchos momentos de la historia se apoyan en eso como si fuera algo bendito, algo sagrado. Bueno, es la doctrina, pero ¿quién escribió esa doctrina? Y luego el segundo punto es, no lo olvidaremos jamás. Mm. Ocurrió, por ejemplo, cuando inventaron la guerra contra México, muchos políticos acá de Estados Unidos dijeron, señor Polk, el presidente en ese momento, sabemos que usted ha estado buscando esta guerra por mucho tiempo. Los militares incluso que invadieron México dijeron, no tenemos derecho a estar acá si esto es tierra mexicana. Pero no importa, él mismo dijo, no importa, siempre encontraremos patriotas, incluso Jackson que lo apoyaba. Y seguimos, en el libro se sigue, por ejemplo, otro ejemplo clásico de la prensa amarilla en 1898, cuando se hunde el Maine, los mismos protagonistas dijeron, tuvimos un accidente acá, y bueno, y en Nueva York dijeron, bueno, eso no importa, Sí, sí. los españoles lo hundieron, y así seguimos. Ahora vamos a entrar en eso. Vamos por partes, profesor, por favor. Vamos por partes, porque yo creo que esa primera parte, esas primeras 40 páginas, vamos a disecarlas un poquito. Ok. Eh, es esta parte en la que tú dices, hay unos mitos fundadores en los Estados Unidos, hay unos mitos en los que hacen que ese pueblo se sienta excepcional, que se sienta legitimado para tomar todo en nombre de ese destino manifiesto que tienen. Explícanos eso porque yo creo que esa es la base de todo lo que estamos viviendo hasta nuestros días. Bueno, el destino manifiesto, que lo articula O'Sullivan, que era un periodista en los años 40, 1840, 44, mezcla religión, que era la base legitimadora para el pueblo, con intereses. Es decir, incluso cuando llegan a México dicen, Dios nos ha dado esta tierra, y citan la Biblia, decir que Dios le dio al pueblo israelita la tierra cananea o palestina, etc. Lo trasladan a México. Ahora, ese fanatismo que además lleva al signo del dólar, lleva al signo del interés económico, no es invento estadounidense. Y si recordamos, por ejemplo, cómo Gran Bretaña, eh, eh, a través de empresas privadas, como la East India Company en el 1600 en delante,
destruye India, destruye Bangladesh, que eran, Mm. incluso después China, que eran economías muy superiores. Incluso en Bangladesh estaba surgiendo una revolución industrial antes de la revolución industrial en Inglaterra. Y no es casualidad, fíjate que la bandera de la East, si buscas en internet es muy fácil, la bandera de la East India Company, ¿qué era? Es la bandera actual estadounidense, nada más que en el cuadrante tenía una bandera británica, es decir, pero son las 13 franjas blanca y colorada, etc. Es decir, es la obsesión utilitarista que luego se lava, muy calvinista, ¿no? Dios nos ha elegido porque somos ricos, o mejor dicho, somos ricos, es una demostración que Dios nos ha elegido. Y el otro elemento calvinista que es O sea, importante... el hecho de que seamos ricos es una demostración de que Dios nos ha elegido. O sea, ligan Exacto. directamente el éxito económico y legitiman con ello entonces su superioridad moral, ¿no? Es decir, claro, es decir, hubo una inversión durante incluso un poco antes del capitalismo, Mm. en el siglo XVI, en el cual el catolicismo anterior, excepto la jerarquía principal, obviamente, pero consideraba que la pobreza era santificante. Mm. Recuerda, es más fácil que un rico, que un camello pase por la aguja del ojo de una aguja, que un rico suba a los cielos, etc. Eso era más o menos el dogma, el canon, y eso Mm. ha dado vuelta completamente. Es decir, como se introduce el destino, es decir, Dios ya decidió quién se salva y quién no se salva, aparece la ansiedad de saber, bueno, Dios me ha elegido a mí como salvado, bueno, ¿cómo? Bueno, si progresas en la vida económicamente, es un signo de que Dios te ha elegido. Bueno, y eso es, hoy en día tenemos iglesias acá en que los pastores le piden a los feligreses sangrar más para demostrar, sangrar más dinero, obviamente, Mm. para que él pueda comprar un nuevo avión para demostrar que Dios lo ha elegido. Entonces hay una conexión entre religión y obsesión materialista de ser rico que se articula en poco antes del nacimiento del capitalismo, incluso antes de John Locke, cuando racionaliza todo eso de la propiedad privada de la tierra. Las raíces están ahí. Ahora, lo que pasa es que en Estados Unidos se funda como nación, primero con un discurso un poco contradictorio, porque es el discurso de la Ilustración, en base a algunos filósofos sobre la igualdad, el concepto de igualdad, etcétera, pero todas las personas son creadas iguales, etcétera, de la Declaratoria de Independencia de 1776, no incluía a los indios, no incluía a los negros, no, obviamente había esclavos, etcétera. Es decir, una cosa era la narrativa y luego otra cosa era la práctica. Y la O sea, narrativa las personas no eran ni los indios ni eran los negros. O sea, todo lo que estaba hablando de allí en adelante era solamente para la raza blanca. era la raza blanca, claro. Incluso las leyes de inmigración decían claramente, para ser candidato a ser inmigrante, ciudadano, naturalizado, tenía que ser blanco. Eso ya a fines del siglo XVIII. Eso era obvio. Y luego muchas otras leyes, hasta 1965, estaban basadas en filtros raciales, hasta muy recientemente. Es decir, el concepto racial, la superioridad racial, ser elegido por Dios, y somos prósperos porque somos racialmente superior. Una combinación entre darwinismo, tan odiado acá, y, Mm. elección divina. Es una combinación aparentemente contradictoria, pero la narrativa religiosa o pseudo-religiosa une todo eso sin ningún problema intelectual. Es decir, si decimos que el sol es negro porque lo decimos. Y si Claro. alguien lo cree, es mejor aún porque está creyendo contra la evidencia. Ahora Ah, entiendo por qué dices que muchos de ellos dicen somos un imperio y cuando actuamos creamos nuestra propia realidad. Y entonces en esa propia realidad, pues ellos son víctimas que además se presentan también como héroes, como patriotas, pasan de ser los invasores a ser las víctimas, los invadidos, a tener que defenderse. Y eso es fácil en pueblos entrenados para creer, porque ya tienen mitos fundacionales y porque repiten cada domingo en la misa sin sí, necesidad de pruebas. Y luego lo que les diga la tele, lo que les diga el internet, también lo van a absorber de la misma manera. ¿Tú crees y- que ese pasado racista, clasista, segregacionista de los estados del sur, representado hoy en día, por ejemplo, en el sistema electoral norteamericano, que es absolutamente absurdo, seguimos pagando las consecuencias de eso hoy en día?
Sí, después de la primera generación fundadora, llamada fundadora, que era hipócrita, pero en sus ideas era mucho más humanista, con Andrew Jackson se refunda Estados Unidos y pasa a ser mucho más evidente. Ah, el sistema electoral, los sureños de hecho eran una minoría totalmente irrelevante en cuanto a número con respecto al norte. Y la única forma de hacer que se integraran electoralmente fue creando el sistema que tenemos hoy, es decir, con electores. Y además se contaban cabezas de esclavos que no votaban, pero se contaban como número para tener más electores. El sur de Estados Unidos, la expansión de la esclavitud fue lo que creó el Estados Unidos moderno, no solamente territorialmente, se duplicó con Texas y el resto de los estados del oeste, sino que la mentalidad es la sureña. Incluso la mentalidad de las corporaciones, ese odio al trabajador en el mundo se celebra el 1 de mayo, pero no aquí en Estados Unidos, pero es ese odio y ese miedo al de abajo ya estaban en el sistema esclavista, Claro. en el cual el amo era responsable de expandir la libertad, decían ellos, y la esclavitud es el mejor sistema para expandir la libertad, la civilización y el orden. Y los negros, o algunos, o muchos negros esclavos, incluso no negros, pero esclavos, absorbieron esa moralidad, lo explica muy bien Frank Fanon en los 50, absorbieron esa moralidad del esclavo, así como en América Latina el indígena absorbió la moralidad del colono y se trató de ser un buen indio, un buen negro, un buen pobre. Es decir, aquello le convenía al de arriba. Una buena demostración de eso es que se anexionen Texas con la idea de tener un territorio en el que pudieran expandir la esclavitud, y eso lo hacían en nombre de la libertad, ¿no? O sea, qué cosa más absurda, expandir la esclavitud en nombre de la libertad. Esa Eh, contradicción ahí es perfecta. De es lo- exacto, es lo que territorios decíamos. anexados para hacer más esclavos y lo hacen en nombre de la libertad. Exacto, porque los mexicanos desde los 20 estaban decididos a abolir la esclavitud. E incluso Guerrero, que no era muy blanco, es decir, dijimos de esta gradualidad y ya, se terminaron las ceremonias y desde hoy en adelante no hay esclavos. Es decir, estaban seriamente decididos a abolir la esclavitud, como muchos otros países, con la excepción de Brasil, que la termina en 1888. Y eso, los mismos fundadores de Texas, Austin, Houston, pero sobre todo Austin, decían, los mexicanos nos han tratado excelentemente bien. El único problema aquí es que están decididos a abolir la esclavitud. Y todos decían, nos van a arruinar. Imagínense negros libres, ¿qué va a pasar con nuestras pobres hijas? ¿Las van a violar o algo así? Esa obsesión del peligro del de abajo, intelectualmente inferior, pero peligroso, más fuerte o superior en otros aspectos, Mm. se continuó se continúa hoy en día. No es algo del pasado. El pasado no muere, no se puede matar. Incluso la guerra civil cambia un elemento legal, pero no cambia la cultura. Y ya dijimos, se sustituye la esclavitud por el sistema de corporaciones que son esclavitud moderna, es decir, los trabajadores pasan a ser esclavos asalariados y peligrosos, por lo cual hay que destruir sus sindicatos que quieren destruir América y el orden de Dios, etc. Es lo mismo que tenemos hoy, un tema de la antigua esclavitud sureña, maquillado, adaptado a los tiempos, y la misma arrogancia de siempre y el mismo desequilibrio económico imperial. O sea que el amo de las plantaciones ha sido reemplazado por la multinacional. Y básicamente la multinacional es pues una dictadura, ¿no? Porque las empresas son unas dictaduras Absoluta. totales. Absolutamente. No solo vamos a decir, una pequeña empresa todavía tiene una escala en el cual el patrón, el dueño, tiene cierta relación de amistad con sus empleados, todavía más o menos. Pero en la mayoría de las empresas que salen de esa escala, y sobre todo las grandes corporaciones, el empleado es un esclavo, no tiene cero participación en el proceso laboral o en cómo se distribuyen las cosas. Hay algunas excepciones, como algunas cooperativas, pero el mundo capitalista internacionalmente está distribuido de esa forma. Y quienes deciden internacionalmente son los grandes inversores que acumulan, que secuestran todo ese capital, que deciden alguien puede decir, bueno, no, porque Elon Musk es una persona bastante comprensible, que está tratando de dar Sí. transparencia. No existe transparencia desde el momento de que nadie tiene voz ni voto
en ninguna compañía y mucho menos en esas grandes compañías que tienen en sus manos las opiniones de internacional y nacional. Más allá de que se diga, bueno, en realidad todos pueden decir lo que quieran, sí, pero mueve el algoritmo un 1% y ya decidiste una elección. Y además a mí no nos debería interesar si el dueño es bueno o es malo. Lo que debería interesarnos es qué participación tiene cada trabajador en su medio laboral. Bueno, Claro. ninguna. Incluso hasta los sindicatos son demonizados. Y son empresas que son muchas veces más grandes que países enteros, que manejan unas economías Absolutamente. brutales. O sea, Sí. el modelo ha sido básicamente metástasis, ¿no? Estados Unidos ha estado exportando esas dictaduras que son multinacionales al mundo entero, que Ujú. tienen sus propias normas y que por otra parte escriben las leyes en Estados Unidos, que ese es el Sí. grave problema de todo esto. Y escribiendo las leyes, pues tienen a su disposición los ejércitos, los organismos multinacionales que dependen de Estados Unidos. Es un poder que se retroalimenta y un poder ilimitado. Sí, Me y parece basta. además una vuelta de tuerca muy malévola cuando hace unos años a estas multinacionales, a estas empresas, las declararon personas para poder Sí. quitar el límite que tenían para financiar campañas políticas. Cuéntanos un poquito qué opinas de eso. Bueno, incluso tienen más derechos de enviar a juicio a países soberanos que viceversa. Ya ha ocurrido muchas veces. ¿Cómo así? ¿Cómo Ah, así? bueno, por ejemplo, Philip Morris demandó a Uruguay porque Uruguay había, en los gobiernos anteriores, había aprobado leyes limitando el consumo y venta y consumo de tabaco en lugares públicos o regulando mucho más. Y la demandó porque estaban em, perjudicando sus beneficios, es decir, sus gobiernos, perdón, y sus negocios. Y el negocio es sagrado desde ese punto de vista fanático de la realidad. Es sagrado. Cualquier Pero no otra cosa. solamente porque sea sagrado, es porque después del ataque a las Torres Gemelas, los intereses nacionales de los Estados Unidos van unidos a los intereses comerciales de las empresas de los Estados Unidos. Entonces, cualquier ataque a una empresa desde el punto de vista comercial es un ataque a la seguridad de los Estados Unidos. O sea, Bueno, tú te metes directamente con un gobierno cuando te metes con una empresa norteamericana, ¿no? pero siempre fue así, desde el siglo XIX. Ahora, más recientemente, recuerdan el golpe de Estado que destruye prácticamente la única democracia abierta en Guatemala en el 54 de Jacobo Arbenz. ¿Por qué ese golpe de Estado? Hasta la CIA lo reconoció, porque tocó los intereses de United Fruit Company. Mm. Y así, y lo mismo pasó décadas antes en Nicaragua, con San Bananas y otras compañías, o las mineras. Es decir, tocas las empresas y te vas. ¿Qué pasó con Allende? ¿Qué pasó con Getulio Vargas? Con Rómulo Gallegos. Es decir, todas esas democracias fueron destruidas en nombre de alguna Mm. excusa. Antes era en nombre porque los negros no saben gobernarse, y después con la Guerra Fría porque pueden caer en una dictadura militar. Bueno, para evitar que caigan en una dictadura militar vamos a poner una dictadura fascista. Y de paso, dictaduras que todas fueron convenientes a los intereses de las grandes corporaciones. Esto es desde el siglo XIX. Bueno, pero si vamos por ejemplo, a China, siglos antes, o en India, la guerra de Plassey, que la gana los ingleses en 1757, porque realmente en nombre del libre mercado estaban furiosos de que los bengalíes producían telas mucho más efectivamente y la demanda en Europa era altísima. Y dijeron, no, no, esto no puede ser. Es decir, en nombre del libre mercado, de la libertad de mercado, fueron y destruyeron, invadieron, corrompieron a algunos líderes como actualmente ocurre, y Mm. los nombraron líderes, emperadores, etcétera, y luego lo sacaron, obviamente. Pero es viejísimo. Eso fue la empresa privada. Y en el caso holandés, la West India Company hicieron exactamente lo mismo. O con la guerra del opio, exactamente lo mismo. Tocas la empresa y tocas al gobierno. Nosotros en Colombia vivimos la masacre de las bananeras Sí, que ha en dado el lugar. 28. Sí, que dio lugar pues a varias cosas importantísimas, desde el libro de García Márquez a este debate maravilloso que hizo Jorge Eliezer Gaitán, el gran líder político colombiano Sí, asesinado, que iba a ser presidente de los colombianos. sí. Y este hombre, según su familia, pues fue asesinado por la oligarquía colombiana y la CIA.
porque Sí, básicamente se metió con los derechos preadquiridos por la United Fruit Company, que el gobierno colombiano en esa época no tuvo ningún problema en mandar a asesinar a los trabajadores colombianos que se sí, como, rebelaron como en forma la... de prevenir una intervención, que era la política Sí. del dólar y la política del bombardero, ¿no? Es Mm, decir, creamos inestabilidad en esos países o si hay protestas, enviamos los barcos de guerra, que además en esa época ya eran metálicos y eran muy poderosos, no tenía forma de respuesta, y los presidentes lo sabían directamente, o hacemos lo que ellos quieren, basta con un llamado, que de hecho le hicieron un llamado, o somos invadidos. Y Colombia ya había perdido 20 años antes, bueno, un poco menos, había perdido Panamá. Y mm, Roosevelt directamente dice, no voy a aceptar que estos monos van a ponerse en el camino del progreso de la civilización, porque el Congreso colombiano no había aceptado los términos que eran muy desfavorables para continuar el canal en Panamá, empezado por los franceses el siglo anterior, y simplemente puso dinero a una revuelta, se separó Panamá, y en la masacre de las bananeras, obviamente que no querían otra intervención de ese tipo, es decir, es una mm, forma muy sutil, pero muy sangrienta, y todos saben el lenguaje, qué es lo que pasa. Entonces, sí. mejor hablar bien del poder y todos estamos contentos y hacemos mejores negocios. Pero esa crueldad y esa de creerse superiores, yo creo que no es solamente de los anglosajones. ¿No pasa un poquito lo mismo en la conquista de América? Estos primos Francisco Pizarro y Hernán Cortés que llegan y Sí, que su Dios los impulsa a matar hombres, mujeres y niños y a tomarse toda clase de riquezas sin ningún remordimiento. ¿No es sí, esa misma falta de escrúpulos? Ellos en su época, además ayudados por el acero, los caballos y las sí. enfermedades, someten a dos poderosos imperios. ¿No es un poco Exacto. lo mismo? Es lo mismo, exacto, con distintas características. En el caso de los españoles era absorber el oro, porque necesitaban el oro para financiar su imperio, que quebró muchas veces. La gente, no había trabajadores, simplemente era extraer oro. Parte de eso lo fue robado por los piratas en el Caribe, pagaron deudas en la corona inglesa. Y España había sido el ganador de la Reconquista en el 92, 1492, y el ganador, esa arrogancia, decía, a nosotros no nos enseñen cómo se hacen las cosas porque somos los ganadores. Y no aceptaron nuevas ideas, nunca hubo una ilustración en España, y el fanatismo que llevó a vencer a los musulmanes y a expulsar a los judíos como consecuencia de la derrota musulmana, era una prueba de que Dios estaba con ellos. Hernán Cortés, cuando corta manos, masacra niños, quema aldeas y todo, para impresionar a Moctezuma, en los relatos que sabía que le iban a llegar a México. Eso es la clásica definición de terrorismo, ¿verdad? Mm. Matar, exterminar a un grupo para cambiar la idea al otro grupo de poder. Y siempre lo dijo, y la prueba está en que Dios nos dio la victoria, por lo tanto, Dios está con nosotros. Y los mexicanos además tenían el mito de Quetzalcóatl en parte, no completamente, pero era que, bueno, su Dios lo había abandonado y además venía a, a reclamar el trono. Es decir, el mito mexicano que jugó contra ellos, y el de Viracocha también en el caso de Perú, jugó contra ellos, contra los imperios de ese momento, que también eran imperios. A veces se dice, bueno, que eran brutales, pero los europeos no eran menos brutales. Sí. Pero tenían, como decís bien, tenían esa arrogancia de apoyados por Dios, ese fanatismo, y Hernán Cortés y Pizarro eran locos, absolutamente eran los Hitlers de la época, se convirtieron en héroes en Europa, traducidos a varios idiomas. Y bueno, la narrativa es lo que importa, y generalmente, como todos saben, la impone el vencedor. Efectivamente. Y Estados Unidos entonces crece, como estamos hablando, con esa doble personalidad. Por una parte, los ideales de los padres fundadores que vienen del humanismo, de la ilustración, pero esos mismos padres fundadores de los Estados Unidos eran racistas, tenían Sí, esclavos, ¿no? Entonces, aquí es cuando aparece esa dualidad y aparece esa mentalidad ultraconservadora, autovictimizante, esa superioridad racial, ese legitimar cualquier cosa en nombre de su propia gente, de lo que ellos llaman gente que es el blanco anglosajón, de lo que ellos llaman gente, que son los que piensan como ellos, viven como ellos, rezan como ellos, no son otros pueblos, son ellos. Entonces no dudan en exterminar a los indígenas,
en conquistar todos los territorios que quieran alrededor del mundo, en expandirse brutalmente. Yo no sé tú qué pienses de este trabajo de Oliver Stone y Peter Kuznick. ¿Tú has visto la serie de Oliver Stone y el libro de ellos, La historia silenciada de los Estados Unidos? Me parece excepcional para explicar la forma en que se expande Estados Unidos, precisamente en base a ese mito fundacional y a creerse excepcionales, ¿no? ¿Tú has visto conoces esta obra? Sí, pero no he visto el documental. Es algo que estoy en el deber, en el debe. Ahora, ese elemento hay que recordar que podemos mencionar 100 ejemplos, incluso recientes. Tiene cierto componente protestante, en el cual la moral está independizada de la fe. Si estás con la fe correcta, no importa si masacraste a cientos de miles o incluso millones. Recordemos la matanza incluso con la gente naranja en Vietnam. Lo que se mató en Corea fue incalculable. Lo mismo en Corea del Sur, se ejecutó 150.000 personas, se ejecutaron, eran cristianos, pro-cristianos. Y luego decían que los cubanos eran horribles porque mataron a 400, 500, tal vez a 1000, ejecutaron del régimen anterior, pero no se menciona toda esa barbaridad. Entonces siempre hay una desconexión narrativa. Y muchos generales decían en la Segunda Guerra Mundial, después de en Corea, a mí no me interesa matar japoneses, es decir, ese concepto racial, religioso y utilitario iba de la mano, y la narrativa resuelve todo. Deshumanizan a las otras razas, ¿no? Directamente. Absolutamente, sí. Esa es la palabra, hay una fuerte deshumanización. Pero sigue habiendo, por ejemplo, con los pobres inmigrantes acá, eso está absolutamente deshumanizado. Perdona, los pobres inmigrantes, ahora si quieres inmigrar a Estados Unidos tienes que ser rico. Ya no vas a trabajar, ya no necesitan trabajadores, ¿no? No, siempre fue así. Yo les digo, incluso a mis estudiantes, las leyes de inmigración estadounidenses odian a los trabajadores, los detestan. Y la prueba está que, y todos lo sabemos, que pasamos por ese largo proceso de muchas formas, que si tú vas a una embajada estadounidense y dices que, bueno, no tienes mucho en tu cuenta bancaria, pero has trabajado toda tu vida como un animal, no vas a recibir la visa. Ya eres un trabajador, es un sospechoso. Entonces, ¿cuál es lo que le queda a mucha de esa gente huyendo de la violencia y el caos generada antes, en guerras civiles financiadas por Washington y por la CIA y entrenadas por la CIA? ¿Qué les queda? Huir de ese caos. Y cuando vienen acá, bueno, son la prueba, o sean haitianos, o sean centroamericanos, de que no lo dicen directamente, pero que ahí tienen los mismos negros de siempre que no saben gobernarse y vienen a pedir acá y vivir de nuestras costillas. Otra vez, el divorcio absoluto entre realidad y narrativa. Pero ¿cuál es la clave ahí? La ignorancia. Los medios se han encargado de repetir, cuando digo los medios no solamente de televisión y de radio, etcétera, sino la cultura mismo se ha encargado de repetir mitos totalmente autocomplacientes que no reconocen sus crímenes, pero por ningún lado. Y cuando alguien apunta a aclarecer o por lo menos a mencionar algunos de esos muchos crímenes, resulta que es antiamericano. Es decir, pero es parte de la protección narrativa contra todo aquel que simplemente apunte a los hechos. Y acá tenemos el caso de Florida. Ya pasamos a las leyes. Los libros que cuestionan la historia y que mencionan el racismo, los abusos, están prohibidos. Yo he publicado recientemente, o el año pasado, una nota observando de que, bueno, si vamos en realidad a hablar de reparaciones, ¿cuántos millones de dólares? Ya no hablemos de lo que le robaron a los nativos americanos y sudamericanos, pero ¿cuánto deberían los países reclamarle a Europa y sobre todo en los últimos años a Estados Unidos de tantos golpes de estados? Decenas y decenas de golpes de estados masacrados, economías, democracias destruidas o dictaduras prolongadas por esos millones de dólares que luego crearon deuda en los 80 y hoy seguimos con los países endeudados y desesperados como Argentina en los últimos meses, todo en la mano de uno de los brazos imperiales que es el Fondo Monetario Internacional, que fue creado precisamente para consolidar el esquema del dólar dominante luego de la Segunda Guerra Mundial y continuó financiando dictaduras y esas deudas en África
y en América Latina están totalmente pagas, pero bueno, sería otro tema. Pero fíjate que cuando tú dices la importancia de la narrativa, es cuando, porque por ejemplo tú eres una persona que está bastante censurada y bastante baneada entre los Estados Unidos. Te pasa un poquito lo de Chomsky. A Chomsky no lo van a ver nunca en la CNN. Yo creo que a ti tampoco, Jorge. A ti no te vamos a ver nunca en la CNN dando o en Fox News. No, yo creo que no. No te vamos a ver en la Super Bowl ahí cantando el himno y dándote la mano con un presidente norteamericano. Porque precisamente cuestionas una serie de crímenes de Estado como lo ha hecho Julian Assange, que va a ser en este momento, pues, para mí uno de los grandes héroes del siglo XX y XXI y que va a morir en una cárcel por contarnos a todos los crímenes de Estado y de las empresas norteamericanas. ¿Qué opinas de esta situación de la libertad de expresión actual controlada por estos grandes medios hegemónicos en las cuales personas como tú, que incluso viviendo en Estados Unidos, siendo norteamericano, siendo profesor, siendo autor de tantos libros, pues está totalmente censurado? Prácticamente no existes. Aparte de tus libros, no apareces prácticamente en los buscadores ni nada cuando te buscas. De hecho, por las leyes de Ron DeSantis aquí, ese libro no puede ser usado en ningún centro educativo. Sí, hay muchas formas de censura. En el caso de Assange ya es uno de los casos paradigmáticos y brutales. Acá, como todavía tenemos la primera Mm. enmienda, de cierta forma es más difícil meter a alguien como yo a la cárcel. Ya en la academia hemos logrado, no por decisión de nadie en personal, sino por comités que han valorado ciertos méritos y hemos logrado todos los ascensos, por lo tanto es muy difícil echarnos, pero sí hay formas, yo lo he probado, es deprimiendo los salarios de aquellos académicos que no son incómodos. Y en el caso de los medios masivos, es simplemente usándolos como el loquito que no entiende la realidad que se expresa a través de una mayor prosperidad. Y aquello que explicamos por qué somos más prósperos, en realidad no somos más prósperos, porque la población estadounidense está viviendo una situación calamitosa, Mm. pero en general es el país más rico del mundo, o sea, a través, repito, del dólar, de la fuerza militar y de toda la maraña imperial. Pero bueno, la forma de censura es ninguneando o desacreditando, demonizando. Como decía Malcolm X, aquellos negros que criticaban no los mataban inmediatamente, simplemente mandaban a otros negros para desacreditarlo y deshacer Claro. y todos seguían. Bueno, ese es el método que ha funcionado y muy bien, que además permite decir, pero mira, aquel que es crítico y sin embargo está viviendo en ese país. Pero este país, ¿a quién le pertenece? ¿Le pertenece a ciudadanos o le pertenece a algunas compañías, a los más ricos que deciden qué Mm. es un estadounidense, qué es un francés y qué es un argentino o lo que sea? Bueno, esa forma de desacreditar ya fue diseñada incluso por la CIA. Hay muchos discursos que vamos a decir y plantar en la prensa, en América Latina, Estados Unidos, que los que dicen esto en realidad son por esta razón. Y fíjate que todavía puede decirlo y no lo han matado ni está preso. No, el recurso de meter preso y matar generalmente eran recursos de las colonias, que era más fácil. Luego, ahora que es más difícil, hay otras formas de demonizarlo. Y ustedes lo saben muy bien en América Latina. A los Mm. críticos hoy en día no se los mata, simplemente se los desacredita y se los presenta como ejemplo de todo lo que está mal. Yo he escuchado muchas veces decir que América Latina, ahora no tanto, pero América Latina en realidad está como está atrasada y subdesarrollada porque los latinoamericanos leían a Eduardo Galeano. Pero a ese absurdo hemos llegado. Qué poder que Sí, tenía, sí, ¿no? sí. ¿Y qué pasa con toda la manipulación de la prensa por parte de la CIA, de la gran prensa? ¿Qué pasa con Mm. todos los golpes de estados y toda la extracción de riqueza, ya no solo a través de commodities, de materia prima, sino directamente de pago de deuda? ¿Qué pasa con todo eso? No, las colonias nunca han sido, en el caso africano, en el caso latinoamericano, cuando ellos deben pagar sus deudas, tienen que producir algo para comprar dólares y luego pagar Mm. las deudas. Y acá no hacemos así, acá imprimimos el dólar.
Entonces, claro que directamente. es muy fácil ser ricos o dominar el mundo cuando tenemos esa situación totalmente ya de entrada de hace siglos, totalmente desigual. Y queremos probar que estamos en lo cierto porque somos ricos. Bueno, pero Mm. esa es la mentalidad. Entonces, critica tranquilo. Esa es la falacia del consecuente, ¿no? Entonces, Mm, como tú eres, como tú eres rico, debes tener la razón. De alguna forma sí, has llegado a ser sí. rico, Lo ¿no? cual, lo cual supongamos que Albert Einstein estaba totalmente equivocado o Tesla estaban totalmente equivocados porque murieron pobres Pobres. o más o menos, no eran millonarios. Otro Entonces Elon libro, Musk tiene razón porque es millonario. otro libro importante de la historia de los Estados Unidos, que es la otra historia de Estados Unidos contada por Howard Zinn, A People's History of the United States, que Sí, es la historia de la lucha sindical de los Estados Unidos. Qué pelea tan dura han tenido los sindicatos en Estados Unidos, qué masacres tan tenaces, porque ese es otro problema que solemos ver por precisamente los grandes medios hegemónicos, pues una visión hollywoodense de los Estados Unidos, pero no nos muestran las luchas sindicales, no nos muestran las luchas sociales, no nos muestran las manifestaciones pacifistas, no nos muestran las voces como tú, no vemos a personajes como Chomsky. Entonces seguimos con esa idea un poco de el éxito en base al dinero. Estados Unidos legitima, hace las cosas en el mundo entero que hace con sus 800 bases, con sus intervenciones militares, en nombre de la libertad y la democracia, porque seguimos siendo permeados por esa cultura. Porque es que ese es el sí. grandísimo problema de comunicación que tenemos hoy en día. Los medios hegemónicos tienen también ahora las redes sociales a su disposición. Y yo te he escuchado decir a ti, por ejemplo, que las redes sociales son de derecha. Cuéntame cuál es tu visión de ese mundo moderno de la comunicación con toda esta Sí. base de racismo y clasismo anglosajón. Cuando Howard Zinn, que escribió ese libro maravilloso, muere el senador y luego se convirtió en presidente de Indiana University, envió emails a sus conocidos y diciendo, por fin se murió ese desgraciado, Mm, que mentía sobre la historia, etc. Eso es otra vez ese permanente bombardeo para desacreditar al crítico, al mensajero. Y en cuanto a los medios, siempre ha sido así. Recuerdan, por poner solo un caso, bueno, la guerra de México fue gracias en gran medida el invento de la rotativa y la dispersión de ese fanatismo de ir a morir por la patria, etc. Y la prensa amarilla, que la guerra contra España para quedarse con Cuba, que al final después no la hicieron protectorado porque no querían otra república de negros, como dijeron, y podríamos hablar mucho de eso. Pero otra vez, los dueños de la prensa, que uno de ellos, del New York Journal, fue luego pro-nazi en el siglo ujú, XX, y trató de demonizar a Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, de que era comunista. Había muchos eslogan en la época, porque le dio derechos a los trabajadores de sindicalizarse y de hacer huelgas. Parecía algo absurdo, como esos pobres. Pero antes él era progresista. ¿Por qué? Porque esos trabajadores eran sus clientes. Pero de repente se da cuenta de que apenas recuperaron algunos de sus derechos, que era, en Estados Unidos el sindicalismo fue muy fuerte en el siglo XIX, muy fuerte. Hasta Karl Marx lo ponía como ejemplo en comparación versus Europa. Pero fue totalmente todo demonizado por lo que decíamos anteriormente, esa cultura esclavista mm, del amo, etc. Y esa demonización continuó y continuó. Sirvió para salir en gran medida los sindicatos, el gasto a los necesitados en los años 30, en gran medida, no totalmente, pero fue uno de los elementos que sacó a Estados Unidos de la Gran Depresión. Luego fue la guerra, así como la guerra Corea hizo posible que el mm, déficit, perdón, el superávit estadounidense se convirtiera en déficit, que era fundamental. Recordemos, un déficit del gobierno significa un superávit de los privados. claro. Y eso creó mejoró la economía, pero ya comenzó y se agrava luego más la gran brecha entre los trabajadores y el 0,1%, y coincide con la demonización y la desarticulación de los sindicatos, sobre todo en los años 80. Y eso fue planeado. Hay varios indicios, pero fue parte de ese plan neocon o neoconservador
bueno, cuanto más ricos estén los de arriba, ya conocemos la teoría del chorreo, mejor, algún día caerá a los de abajo. No necesitan sindicatos. Los sindicatos en realidad, como lo repiten, como loros en los países neocoloniales, son los responsables de que estos países no progresen. Justamente está probado, y la academia se ha hartado de probarlo cuantitativamente, de que a la reducción del poder del sindicato siguió una reducción del poder adquisitivo de la clase media estadounidense. ¿Sabes qué? Ahora que estás diciendo eso, en mi país, en Colombia, estamos intentando cambiar una cantidad de cosas al tiempo. Por ejemplo, la salud. Se están intentando hacer reformas sociales, pero claro, estos son los intermediarios de salud, son empresas privadas multimillonarias que no quieren ceder los billones de pesos que reciben del gobierno para manejar los recursos de salud de los colombianos. Entonces, esa es la gran excusa, que no se puede hacer de otra forma, que eso hay que hacerlo así, y de alguna forma el generar riqueza para esos multimillonarios va a repercutir en la gente pobre, y entonces no podemos acabar con ese sistema porque ese sistema es necesario, ¿no? Que es absolutamente necesario que haya multimillonarios para que haya riqueza en el mundo. Esa es la gran desigualdad que hay en todo el planeta debido precisamente a estos principios neoliberales. Pero hay una cosa del libro, Jorge, que a mí me pareció valiosísima, que es la base de todo esto. Ese concepto tan diferente que son la frontera y el límite fronterizo. Estas películas de vaqueros en que veíamos a Daniel Boone con una escopeta en la mano, matando indios, yendo para un lado y para el otro, y los indios eran los que los atacaban primero y ellos se defendían, y entonces ellos iban haciendo avanzar la frontera, y ahora sus avanzadas son en base a las multinacionales, que son las que siguen empujando esa frontera. Explícanos bien esa diferencia entre la frontera y el límite fronterizo, porque yo creo que es un poco la base moral falsa en la que se mueve todo esto. Sí, retomo la primero y sigo con eso. La ineficiencia del sistema educativo y de salud en Estados Unidos es evidente. Y cuando digo ineficiencia es considerando la cantidad de recursos económicos que se gastan. ¿Por qué? Porque gran parte de eso va a las corporaciones. Y las corporaciones, cuando tienen muchas veces monopolio, como en el caso de los cables de televisión o en otras corporaciones, deciden y aumentan los beneficios, incluso aumentando las tarifas. Es decir, ese modelo de retiro, como se impuso en Chile, de retiro privatizado, etc. Ese modelo nunca ha sido efectivo, y repito, no es que esté en contra de las pequeñas empresas privadas, sino que aquellos elementos de necesidad básico no pueden estar a la disposición del antojo de las grandes capitales o de las grandes corporaciones, que siempre van a priorizar sus ganancias y no el bien común. Eso está claro. Incluso muchos académicos acá lo han puesto en ejemplo, que pasa Cuba, la medicina, con toda su pobreza, con todo el bloqueo, incluso es más efectiva que acá, con todo lo que gastamos aquí. Incluso hasta la edad, la expectativa de vida es la misma, si no más alta que acá. Y la drogadicción acá es terrible, la criminalidad acá es terrible. Entonces, ese modelo no es para nada un modelo a copiar, pero bueno, como somos el imperio, mucha gente va a creerlas por la buena o por la mala. En el caso de fronteras, acá dice borders o frontiers. El concepto de border es frontera en español. Para nosotros la frontera es una frontera, es decir, hay un país de un lado y del otro, esa es la frontera. Pero en Estados Unidos, frontiers es como podemos decir en español la frontera del espacio, es decir, es un espacio totalmente ambiguo e inexplorado. Y acá se consideró incluso, hasta se articuló en libros a finales del siglo XIX el concepto y legalmente, el derecho a exploración. Es decir, había tantos pueblos, las naciones indígenas del otro lado de los apaches estaban tan pobladas y organizadas como de este lado, es decir, de las 13 colonias. Pero como en Argentina se narró el concepto de que eran desiertos, no había nadie, eran algunos indios locos que andaban por ahí. No, eran la misma población, incluso que Inglaterra. Pero bueno, nosotros teníamos derecho a cruzar los Apalaches, y en gran parte de la independencia de Estados Unidos se produce por eso, no por el tema del té ni de los impuestos.
esa es nuestra frontera, es decir, nuestra frontera son los otros países. Y yo le he puesto muchas veces en mis clases ejemplos muy obvios. Cuando en la Revolución Nicaragüense triunfa en el 79, hubo un gran reforma y mejoría tanto en la salud como en la educación, pero fue totalmente saboteada por los contras, el grupo terrorista Los Contras, y ellos fueron entrenados por agentes de la CIA. Los mismos individuos, las mismas personas, los mismos nombres, con algunas excepciones que reaccionaron en contra, volvieron acá a Estados Unidos y unas décadas después estaban cazando inmigrantes pobres, latinos. ¿Y cuál era el discurso? Que incluso lo puso en el libro, en alguna página, pero hay mucho documento mediático en la televisión y todavía persiste la idea de que nosotros tenemos derecho a proteger nuestras fronteras de la invasión de los pobres que ni siquiera nos vienen a robar nada, no están contribuyendo enormemente a la economía. Podemos hablar también de eso. Pero ese es el concepto, otra vez, la palabra la narrativa, la ficción divorciada de la realidad. Entonces la realidad no me sirve o no me resulta conveniente como narrativa, la cambio y listo. Ya está. ¿Para qué más esfuerzo? Simplemente digo lo que se me antoja y los demás me van a creer porque soy el país vencedor, el país exitoso que sabe cómo hacer las cosas. La frontera entonces es el mundo, el planeta. Sí, Tenemos que llevar nuestro imperio hasta los últimos confines del planeta, pero el límite fronterizo es la empalizada que ponemos para que no vengan esos pobres de esos países en los que hemos empobrecido, que no vengan aquí a pedirnos trabajo ni a molestarnos, ¿no? Esa es la diferencia entre la frontera y el exacto, límite fronterizo. exacto, es esa. Y las multinacionales, pues entonces son esos plantadores de algodón que siguen empujando esas fronteras. Sí. Y la palabra capitalismo, que ya estaba ligada al imperialismo y entonces tiene mala Ujú. fama, la cambian ahora por libertad de empresa. Entonces pasamos a Sí, hacer tratados de libre comercio para que entonces nuestras multinacionales lleven esa frontera hasta el fin del planeta, sí, aunque tengamos que arruinar a cualquier país, ¿no? exacto. Ese cambio lingüístico lo dijo explícitamente en una reunión de seguridad el presidente Eisenhower en 1958, cuando Nixon vuelve de América Latina y fue recibido a escupitajos en Venezuela y en otras partes. Mm. Y dice, bueno, lo que pasa es que la palabra capitalismo está desprestigiada entre ellos. De la misma forma que Bernays cambió propaganda por relaciones públicas, lo dijo directamente, porque estaba desprestigiada, es necesario cambiar la palabra. Bueno, Ahora que hablas de Verne, perdona que te interrumpa, mm, es importantísimo porque la gente no sabe que, por ejemplo, Goebbels, el director de propaganda nazi, basa todo su conocimiento y era un gran admirador de Edward Bernays, que era el yerno no, perdona, era el sobrino sobrino. de Freud, de Sí, Sigmund Freud, era judío. y era Bernays tenía, judío. de hecho, Bernays tenía libros de Bernays, De Goebbels. manipulación, de ingeniería social, de cómo hacer propaganda y de cómo convencer a la gente de hacer lo que no quiere hacer, de hacerle necesitar objetos, de hacerle creer en obsesiones y en cosas que se vuelven realmente parte de la cultura. Cuéntanos un poco cómo ha sido eso a lo largo de los años y esa relación entre el nazismo y la supremacía anglosajona y cómo la gente desliga esas dos cosas cuando realmente han estado tan imbricadas, ¿no? Sí, el concepto de supremacía blanca ya estaba en el siglo XIX, obviamente. Basta con pensar en el Ku Klux Klan o anteriormente en el sistema esclavista de Estados Unidos, que yo he leído muchas transcripciones del Congreso y de la prensa, están disponibles, solamente hay que tener tiempo. Y la narrativa es clarísima, es decir, los negros deben, Roosevelt lo decía incluso en sus artículos, los negros deben permanecer esclavos porque son la perfecta raza estúpida y la democracia es el sistema que nos ha permitido, le ha permitido a la raza blanca obtener las mejores tierras de las Américas. Y antes los senadores claramente decían, ¿cuándo le pedimos permiso a los indios para sacar las tierras? No vamos a pedir a esos negros filipinos permiso para gobernarlos o Hawái, etc. Nuestro objetivo es expandir la bendición de la esclavitud, ya hemos hablado sobre eso. Esa es exactamente la misma narrativa que recién mencionado de las corporaciones. Que hacen transnacionalmente absolutamente lo que quieren. En el caso del racismo, se escriben varios libros a finales del siglo XIX
poniendo a la raza blanca como víctima. Incluso el famoso poema de Rudyard Kipling, La pesada carga del hombre blanco, lo escribe en Inglaterra. Roosevelt era vicepresidente, luego presidente, y siempre decía: estoy a favor de cualquier guerra, cualquiera sea. Lo pone casi como lectura obligatoria, y se cristaliza en la opinión pública el concepto de que nosotros los blancos somos víctimas de los atrasados negros, que tenemos que ir a invadirlos a otros países para llevarles la ley y la civilización. Más o menos como decía, tú mencionabas bien Pizarro, pero lo decía Hernán Cortés: después que maté a todos, los dejé contentos porque les di ley y orden. Es más o menos lo mismo, pero con otros colores. Esos libros insistieron en el concepto de que la raza blanca estaba bajo peligro por un reemplazo. Lo que se está hablando ahora ha vuelto un reemplazo de razas inferiores. Es decir, las razas son inferiores, pero nos van a matar a todos. Por lo tanto, debemos actuar proactivamente y destruirlos a ellos primero. Todos esos libros, incluso el Mason Grant, un abogado de Nueva York, publicó The Passing of the Great Race, la caída de la gran raza, en 1916. Tuvo reviews, reseñas, etc. Y también el concepto, incluso hasta los pelirrojos, los irlandeses eran una raza degenerada en el siglo XIX, recuerden, no eran blancos, pero incluso hasta los castaños ya no eran superiores, las mujeres castañas no eran superiores a las rubias. Era la raza bonita y la raza superior, más inteligente, etc. Cuando se habla tanto de experimentos raciales, etc., acá hubo no solo leyes que prohibían a los estúpidos y a los idiotas ingresar al país de Europa, de otros países, la mayoría de Europa que estaba más cerca, sino que además se recomendaban la castración, la eliminación. Si se iba a Guatemala, se hacían experimentos con sífilis, etc. Es decir, el concepto racial ya estaba muy de antes acá. Incluso Hitler lo reconoce cuando lee el libro de Madison Grant, estando preso en los años 20, y dice: esta es mi Biblia. Se inspira, no quiero decir que se crea en ese momento, pero se inspira aún más con todo ese racismo estadounidense. Y luego resulta que Estados Unidos es el campeón contra los nazis, están las películas, etc., cuando en realidad esperaron que los soviéticos y los nazis se mataran entre ellos. Lo dijo Truman en los años 41. Dejemos que se maten y luego vemos que el que va ganando nos oponemos a ellos. Incluso el nazismo era súper popular entre los grandes empresarios, Henry Ford, la GM, muchos, ya hemos hablado de eso. Los grandes empresarios estadounidenses eran pro-nazis, fueron condecorados por Hitler. Y luego, de un día para el otro, se transformaron se fueron al closet y desaparecieron. Ahora están volviendo. Pero eso es parte de la demonización del pobre, demonización que generalmente el pobre, como viene de las colonias, colonias africanas, latinoamericanas, no es muy blanco. Entonces ya que calza perfecto. No hablemos de imperialismo, hablemos de invasión racial. Porque también es parte de la sensibilidad protestante, ver rostros, ver cosas visuales, pero no ver ideas más abstractas y generales. Por algo la tapa del Times siempre es una cara, no Sí. son conceptos. Acá es más fácil ver al vecino que no fue a trabajar hoy y que me está robando con mis impuestos, que ver realmente quiénes son los ladrones, que nos roban millones y trillones de dólares desde arriba, muy fácilmente, aprobando leyes, no solo aprobando, como bien dijiste, escribiendo las leyes en comités del gobierno, etc. Entonces, el racismo es una excelente excusa para continuar la larga, vieja concentración de capitales del capitalismo que nace especialmente en Inglaterra en el siglo XV, más bien XVI. Hablando de eso, yo creo que tu libro conecta espectacularmente con otro libro que yo creo que tú conoces, no lo sé, que se llama Tragedy and Hope 101 de Joseph Plummer. No lo he leído. Voy a tomar nota, a ver si, o me la Bueno, pasás por... este me parece, este libro es complementario totalmente al tuyo, porque este cuenta la historia de esa supremacía anglosajona, pero a partir del Imperio Británico,
de Sudáfrica, de las minas de diamantes, y nos Ujú. cuenta de una forma descarnada todas esas guerras sucias, todos esos ataques de falsa bandera. Esto se basa en el libro de Carol Quigley, en Trident and Ujú. Hope, del gran historiador norteamericano, que era el asesor de varios presidentes norteamericanos y que era un hombre pues que estaba en todas las universidades norteamericanas haciendo pues la cátedra, las mejores publicaciones, un científico, y él quería hacer como obra póstuma un libro que recogiera todo lo que era la historia de éxito del hombre blanco, del imperio británico, del imperio norteamericano y del hombre anglosajón en el mundo. Y él era un ferviente convencido de esa supremacía blanca. Entonces él escribe ese libro prácticamente medio en secreto, Trident and Hope, y cuando él intenta decir, mire, aquí tengo mi obra póstuma, mi obra máxima, mi obra principal de mi vida, le dicen, ¿tú para dónde vas con ese libro? No se lo dejan publicar, tiene toda clase de problemas. Y ese libro es una recopilación científica, obsesiva, detalladísima, como haces tú tus libros, sobre cómo se hacen todas esas jugadas sucias, todos esos ataques de falsa bandera, autoataques terroristas, etcétera, 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 desde que se empieza el imperio británico hasta nuestros días. Ese libro de Carol Quigley es un tocho de miles de páginas que no se lo lee nadie. Entonces este hombre que es un norteamericano, Joseph Plummer, lo resume en 193 páginas. Libro absolutamente obligado, igual que La Frontera Salvaje, para entender la supremacía anglosajona en el mundo. Ahí se los dejo. Y de paso, si no lo has leído, cuando ya lo leas, me gustaría que hiciéramos otra nueva reunión para que me cuentes tus opiniones que van a ser interesantísimas. Bueno, dale, Yo, pásamelo. yo quería hacerte una pregunta, Jorge, y es, bueno, a ver, la gente que nos esté oyendo, que hayan oído todo esto, que el genocidio indígena perpetrado por los colonos ingleses, supremacistas que masacran a los indígenas norteamericanos nativos en su territorio, que se anexan los territorios mexicanos para poder expandir la esclavitud, que expanden por el mundo su imperio a Filipinas, al Caribe, a Centroamérica, hacen protectorados, entre comillas, por todo el mundo, arrasan Corea del Norte, Vietnam, Irak, Libia, Afganistán, o sea, la lista no tiene límite y hoy en día tienen más de 800 bases y no sé cuántas prisiones secretas en el mundo. Esa Sí. frontera han ido expandiendo sus multinacionales, tienen ahora la OTAN, tienen el Fondo Monetario Internacional, tienen todos los poderes del mundo, son realmente a través del petrodólar pues el gran imperio que nos sigue en este momento gobernando. Pero viene la guerra de Ucrania, viene Putin, viene todo esto, y resulta que hoy en día, no sé si a ti te pasa, pero cuando tú dices es que realmente la OTAN, con su expansión salvaje, es la que ha ocasionado esta situación que tenemos actualmente en Ucrania. Inmediatamente dicen, tú eres pro Putin, tú eres comunista, no sé qué más cosas. ¿Cómo ves tú este tema de la expansión de la OTAN, la falta de contexto que tiene hoy en día la población mundial? Porque, por ejemplo, aquí en Europa, todo el mundo es unánime, casi unánime, en pensar que la única forma de acabar la guerra de Ucrania es con más armas, con más guerra, con más ucranianos muertos, y que el gran culpable de todo esto es Putin por haber invadido Ucrania. Cuéntame tu opinión de esto. Bueno, en este momento, luego de todo lo que ha pasado, la solución para mí es no simple, pero creo que es la única en el momento. Una derrota de Rusia es imposible. Una toma absoluta, completa de Ucrania también es imposible. Es decir, si esta guerra se mantiene, lo único que va a servir, no solo para seguir matando gente en la región, ucranianos y algunos rusos, o muchos rusos, sino para arruinar muchas economías, seguir endeudando más, y aumentar la inflación en muchos países susceptibles como Argentina y otros países en África, etc. La solución es, señores, siéntense, ya lo hemos dicho hace más de un año, a negociar, y lo que me parece más obvio, un camino del medio, es que el Donbass pase a Rusia, o mínimo a ser un estado independiente. Ahora, ¿qué pasa? La OTAN logró en parte lo que quería, pero al mismo tiempo creo que
en contra es que aceleró una necesidad de desacople con el dólar, y eso lo estamos viendo y lo vamos a ver aún más. Ahora, que esa obsesión de... ¿recuerdan cuando hablamos de la invasión de Cuba? Todos decían, no nos interesa ninguna negociación, nuevos negocios con el nuevo régimen, simplemente vamos a eliminar este régimen como hicimos con Guatemala. Esa misma arrogancia fue la de la OTAN, que además fue dirigida por nazis. Muchos nazis, como ya lo hemos escrito, dirigieron la OTAN en el 61, en el 71, en los 80, condecorados por Hitler, condecorados por Washington también. Luego, después, ¿qué pasó? No fueron a ningún tribunal aquellos que habían organizado guerras y matanzas. O solamente fue Hitler y dos o tres locos que mataron gente en el... No, la OTAN, incluso Stalin les envió en el año 52 tres veces, tres notas para resolver el problema de Alemania, entregar Alemania comunista o democrática a Alemania federal, y que se organicen como quisieran, una democracia liberal, etcétera, con la única condición de no militarizarla, que tengan su propio ejército, pero no militarizarla con lo que es la OTAN hoy en día. Y no se aceptó eso porque la arrogancia y el negocio era simplemente extiende la guerra, extiende el peligro, además la guerra de Corea es la mejor forma, decían, de pasar todo ese superávit que tenía Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial a lo privado, y además recortar servicios como una gran excusa de la guerra y volcarla al ejército. Y por algo tenemos ese ejército ultra trillonario en este momento. Es decir, es un gran negocio privado, sobre todo, y la OTAN no ha parado de hacer lo mismo. Y ya sabemos la historia, antes de la guerra, cuando Estados Unidos se retira de Afganistán, dijimos y lo escribimos, esperen otra guerra, se está preparando algo nuevo. Y ocurrió esa otra guerra. ¿Y cuál era la excusa? Creo que nos cansaremos de repetirlo. No es que estemos justificando que Putin invada Ucrania, pero les advirtió mil veces de que no entrase, que Ucrania y Zelensky no negociaran una entrada a la OTAN, y lo advirtió, y no lo hagan porque tenemos nuestro derecho a defendernos, cosa que hasta Estados Unidos lo hubiese hecho, y de hecho lo hizo con la guerra de los misiles en 61. No, pero los derechos de los demás no importan, lo que importa es lo que nosotros decidimos, porque nosotros dictamos lo que está bien y lo que está mal. Entonces, la OTAN es la primera responsable, lo hemos dicho antes de la guerra y después de la guerra, de este conflicto que beneficia a muchos y perjudica a muchos otros. Y en Estados Unidos la población se está perjudicando con una altísima inflación, con una retórica otra vez totalmente dominada en cualquier medio. Uno prende el televisor, la radio, lee los diarios, y es el dogma. Putin es el malo y la OTAN tiene derecho a defenderse a sí misma. La vieja historia con los indios, tuvimos que defendernos porque nos atacaron primero. Pero ese discurso ya lo hemos leído, escuchado desde hace siglos. Jorge, y es que ahí viene la otra pregunta que quiero hacerte, y para eso tengo que dar un poquito de contexto, porque es una pregunta difícil, y más para ti que estás allí en Estados Unidos. Los ataques de falsa bandera de Estados Unidos pues son muy conocidos. Recordemos, por ejemplo, cómo se invadió Cuba. La excusa que tuvo el presidente McKinley fue el hundimiento del Maine. Murieron 200 marines americanos, y eso fue un ataque de falsa bandera. No fue realmente que hubiesen atacado a los españoles, fue una explosión producida de forma muy circunstancia. Algo que fue probado por los expertos militares, incluso de Estados Unidos, de que era imposible que un torpedo hundiera ese barco. No había tecnología para eso. Esa fue la excusa para invadir Cuba. Pero fíjate, el hundimiento de Lusitania, los mismos servicios norteamericanos le habían advertido a los alemanes que había un barco que llevaba armas y por eso es torpedeado. Y eso le permite a Wilson entrar en la Primera Guerra Mundial. El de Pearl Harbor. Que fue vendida por Bernay. Also participó en eso Edward Bernay. Edward Bernay. Sí, por temas económicos. Había mucha gente que quería terminar con la neutralidad y participar en la guerra. Sí. Y por ejemplo, Pearl Harbor, ¿qué opinas? Porque ahí el bloqueo económico norteamericano ponía a los japoneses contra las cuerdas y los lleva a atacar Pearl Harbor, pero también dicen que los americanos sabían con antelación del ataque, pero no avisaron a tiempo a Hawái,
y que por eso, y eso le permite a Roosevelt entrar en la Segunda Guerra Mundial. ¿Tú crees que eso también fue un ataque de falsa bandera? ¿Pearl En Harbor? este momento no tenemos pruebas, pero sigue el patrón, ¿verdad? Japón era un imperio y fíjense cómo las grandes economías siglos anteriores de China, estamos hablando de China, Bangladesh, o era parte del Mm, imperio mogul, India, etcétera, cómo fueron totalmente destruidas por los cañoneros británicos y holandeses, y franceses también, pero sobre todo británicos y holandeses, y Japón no. ¿Por qué? Bueno, estaba en una condición bastante, era otra mm. isla, y fue por eso que se convirtió en un imperio mientras las otras grandes economías se transformaron en colonias totalmente destruidas. Y la guerra del opio de Inglaterra también Sí. surgió por falsas banderas, ¿verdad? Que los chinos no querían Ujú. comprar opio, etcétera, quemaron algunas fábricas, etcétera. No Oye, tenemos pruebas. y la de Vietnam también, que acusaron de torpedear a un barco en el estrecho de Tonkin a los vietnamitas, que tampoco era verdad. Y eso fue lo que les Sí, permitió empezar la guerra de Vietnam, ¿no? el conflicto en, de Suharto y Suharto en Indonesia era parte de destruir la organización de países no alineados, como pasó en Mm. África, Ghana, después Libia con Mohamed Gaddafi. Y en Indonesia, en el 66 se mató casi 1 millón de personas, ejecutaron Uf. directamente, culparon a los comunistas contra el gobierno que no era deseado Mm. de Sukarto y instalaron a otro dictador, Suharto. Y también culpamos al enemigo. Esa es casi está en el handbook, en el manual de la CIA. En Eso el lo han manual de la repetido tantas CIA veces. está cómo hacer ataques de falsa bandera, seguro. Así igual que en el manual de la Escuela de las Américas le Sí, enseñaban a los militares latinoamericanos cómo asesinar, cómo torturar, cómo deponer un gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero acuérdate que además fue una cosa muy sangrante en el posible ataque de falsa bandera para justificar la guerra de Vietnam. Y es que 40 años después, el secretario de Estado, McNamara, confesó que ese torpedeo del barco en el estrecho de Tonkin había sido un montaje, que era mentira. Y eso, esa guerra ocasionó que 3 millones de personas murieran en Vietnam. Solo murieron sí, 60.000 norteamericanos. Esos son sí. los monumentos y todo lo que se oye en todas las películas y el país conmocionado. Pero murieron 3 millones de vietnamitas en la guerra de Sí, Vietnam. sí, y acá al final, cuando luego gana Nixon, bueno, antes ya con Johnson, hubo muchas resistencias y manifestaciones, hubo estudiantes fueron masacrados por la policía en la universidad, etcétera, Mm, oponiéndose a toda esa brutalidad. Y luego, luego de haber regado el país con agente naranja, ese químico que todavía tiene efectos en los genes de la población. mm. Salen con la narrativa y las películas, lavando la imagen y culpando a los críticos. Es decir, no ganamos la guerra porque no nos dieron más dinero. Si estuvieron más de una década desangrando. Pero además, el tema económico. Exactamente como ocurrió con Corea, que el 80% del país fue arrasado, bombardeo. Realmente son bombardeos. No sé si se fijan, ¿no? Estados Unidos nunca ha ganado una guerra de otra forma, y de hecho hasta los bombardeados han perdido. Oye, Hay a muchos Corea del Norte le bombardearon hasta las centrales hidroeléctricas, las presas, los campos de cultivo, todo. sí, sí, Arrasaron todo, totalmente el país. todo. Y como Vietnam y el otro, siempre la excusa de que el comunismo o los rebeldes nos estaban atacando, etcétera. La misma historia. Y bueno, y todo eso fue lavado con películas y narrativa. Y incluso dura hasta hoy en día. Yo diría, no que dura, se ha fortalecido, porque la narrativa religiosa se fortalece, no es que pasa con el tiempo y los hechos predominan, no es al revés. Los hechos se van hundiendo, la narrativa se va acomodando y fortaleciendo cada vez más. Entonces, Oye, pero el caso de, último, no último, pero para complementar eso, mm, no, tampoco sabemos qué pasó con las Torres Gemelas. es que, Ah, ay, me has adivinado la pregunta. Me pero has déjame, adivinado la pregunta. Esa era la pregunta. vamos a ver, ¿Tú el crees que eso caso es de un las, ataque de falsa bandera? O otra sea, vez, no tenemos las pruebas, pero pensemos en mm, los hechos. La agencia secreta más poderosa del mundo se deja tirar 2 torres gemelas en el centro del poder económico de mm, Estados Unidos.
por 5 o 6 estudiantes. Eso no se lo cree nadie, pero supongamos que sí que lo hicieron. Además, Osama Bin Laden es parte de la CIA, una creación de la CIA, como los talibán son una creación de la CIA en Afganistán para luchar contra el gobierno socialista afgano en los 70 y 80. Osama Bin Laden, incluso la familia tiene relaciones con la familia Bush en Texas, etc. Pero aparte de todo eso, hubo en el año 1998 una especie de club o comité llamado para el Nuevo Siglo Americano, y ahí participaron Dick Cheney, el escritor Kagan, muchos personajes que lo vimos hace poco en el gobierno de Trump y seguramente estarán en el de Biden, pero no tan visiblemente. Es decir, hay una serie de personajes bien oscuros, Rumsfeld, por ejemplo, Donald Rumsfeld, que aparte también tenía relaciones estratégicas con Saddam Hussein en los 80, 1983. Bueno, pero en una reunión, y se publicó, lo puso incluso en la frontera, si mal no recuerdo, se publicó claramente diciendo, bueno, el próximo paso, estamos hablando de 1998, el próximo paso, en el momento en que estaba la narrativa de Francis Fukuyama del fin de la historia, de que, etc. Pero aún así, ante el aparente triunfo absoluto, la hegemonía total, no estaban conformes. Y dijeron, bueno, lo que tenemos, y repito, está escrito y se puede acceder a las versiones originales, lo que necesitamos ahora es reconfigurar Medio Oriente. Y para empezar a reconfigurarlo, debemos remover a Saddam Hussein y establecer nuevos regímenes en la región. Y acá viene la frase interesante. Dicen, pero claro, eso llevaría muchos años para convencer a la población estadounidense, excepto si ocurre un evento grave, semejante a Pearl Harbor. Esto lo dicen en 1998. Entonces, ¿no hay pruebas? No hay pruebas, pero ¿qué pasó? Sí, conociendo de cómo se manejan los conspiradores, permanentemente creando grandes eventos mediáticos que luego se lo atribuyen a otros, a los negros primero. Fueron los indios los que nos atacaron, ¿no? Fueron los Exacto, indios. nos atacaron primero, los comunistas, los musulmanes, etc. Siempre es necesario. Ahora los chinos, los chinos no son nuestros enemigos, pero bueno, ya lo están inventando como enemigos. ¿Por qué? Porque no se puede aceptar de que haya otro país, otros continentes, otros países que compartan este planeta. Entonces, es decir, si uno dice China no es el enemigo está acá adentro, bueno, pasa a ser un sospechoso pro-chino ahora. Bueno, pero la vieja historia de los indios. ¿Hasta cuándo? Oye, Jorge, y va a ver, para Colombia, nosotros somos el Israel norteamericano, el Israel latinoamericano, y tenemos 7 bases y parece que 2 más y quieren poner otra. Vemos a Petro dándole la mano a Biden sonriente, haciendo su papel, intentando cambiar deuda externa, intentando que nos ayuden a proteger la naturaleza, intentando que nos ayuden de verdad a ellos a disminuir su consumo de narcóticos y a ayudar en la lucha contra el narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es un antiimperialismo franco y llano. ¿Cuál crees? Y lo mismo pasa con López Obrador, ¿no? ¿Cuál crees que va a ser lo que va a suceder en esta Latinoamérica, digamos, con esa subida de la izquierda en este momento, con esas nuevas relaciones con Estados Unidos? ¿Tú crees que va a haber realmente un cambio en la política exterior de Estados Unidos? Estamos esperando demasiado, porque Biden ha sido toda la vida deep state, ha sido el vicepresidente de Obama, ha lanzado guerras, ha multiplicado los presupuestos de defensa año tras año, y vemos a nuestros presidentes allá ingenuamente tomándose la foto. ¿Cuál es tu opinión? Sí, los demócratas han sido una centro-izquierda. En algunas políticas de salud, etcétera, uno podía decir, bueno, es la opción. Oye, los demócratas eran los esclavistas, ¿no? Bueno, sí, pero cuando eran los del sur, luego los republicanos eran del norte y luego cambian papeles, es un tema de nombre. Pasaron a ser los republicanos, ahora los del sur, pero siempre los del sur racistas, eran los demócratas, claro. Pero creo que es un cambio de nombre, pero el
la beligerancia de los demócratas no les lleva, no va de atrás de los republicanos. De hecho, ya sabemos, hasta en la guerra de Vietnam o últimamente, el caso de Obama tuvo serias historias con los drones y las matanzas ahí, todo azucarado. Pero es que se estaba ganando el Premio Nobel de la Paz. Sí, no, se lo ganó antes de empezar a gobernar, casi. En el caso de Donald Trump, también un racista radical, y peor aún, el segundo candidato actual de Ron DeSantis, medievalista, etc. Pero bueno, con todo, a nivel internacional no empezó ninguna nueva guerra. En política internacional no hay diferencia prácticamente. Acá en Estados Unidos va a haber un cambio el día que haya, lamentablemente, suframos seriamente una gran derrota anímica y económica. Nadie quiere eso, pero bueno, no veo otro cambio a partir de eso. En el caso de América Latina, si consideramos que va a seguir, y lo mismo África y otros países, mismo modus operandi, los gobiernos de izquierda, y de izquierda decimos de izquierda no solamente porque sean ideológicamente izquierda, sino porque son los independentistas, dado que la tradición latinoamericana ha sido de derecha. Recordemos que se destruyeron muchos gobiernos, incluso centro, que no tiene nada de socialista, Nicaragua 1909, etc., simplemente por ser independentista. El problema es el independentismo, es decir, nosotros vamos a hacer con nuestro país lo que consideremos necesario y correcto y no lo que se nos dicte. Ese es el problema, no estar bajo la égida. ¿La égida cómo está? Bueno, en el caso de Colombia, con las bases militares, pero no solamente por eso. Los paramilitares colombianos fueron un invento del gobierno de Kennedy, a través del general Yerbo, antes de la fundación de la FARC. Y si vemos todas las décadas que siguieron después, todos los conteos indican que las FARC fueron responsables de más o menos un 10% de todas las víctimas en esa guerra civil. Y el resto fueron los militares y sobre todo los paramilitares. Los paramilitares son realmente el poder, no solamente militar, sino anímico, ideológico. Son el grupo terrorista que mantiene a muchos callados y además continúa matando por cientos por años, continúa matando incluso después de los acuerdos de paz. ¿Y dónde sacan el dinero? Bueno, ese dinero siempre ha sido canalizado a través del ejército, a través de otras instituciones, desde Washington, como Washington ha apoyado los contras y otros mercenarios y terroristas. Eso no es novedad. Ahora, en el caso actual, muy probablemente que se busque diferentes formas de conflicto social, como se hizo apoyando causas nobles de los indígenas de Ecuador durante el gobierno de Correa, o en el caso de Evo Morales, algunos indígenas contra proyectos de Evo Morales. Bueno, está bien, los indígenas tienen argumentos válidos, pero ¿por qué apoyarlos justo en ese momento y luego matarlos o desplazarlos, como se han hecho en el caso colombiano, los afrocolombianos desplazados por las grandes empresas privadas? Es decir, hay muchas formas de ingeniería social secreta para desestabilizar aquellas opciones demasiado independentistas. Otra a través de las deudas, otra a través de manipular o presionar a través de créditos que los países desesperados pueden necesitar, etc. Créditos que en realidad deberían ser cancelados, considerado todo lo que se le ha robado a África y América Latina, y además con todo lo que han pagado a través de pagos de deudas e intereses. Eso debería ser cancelado, no se va a cancelar. Entonces, ¿qué podría pasar? Bueno, que por detrás se continúe haciendo lo contrario a lo que se dice en los discursos de los presidentes. Claro. ¿Y tú qué opinas del papel de la OEA y de su director Almagro en todo esto? Escribimos también sobre eso. Escribimos en el 2019 una carta irónica diciendo que tendría que renunciar porque no va a sufrir Almagro un golpe de Estado, ya que la OEA no tiene un ejército propio. Recordemos los ejércitos propios que luchaban por el honor y la independencia de los países latinoamericanos, fueron los brazos que mantuvieron la dependencia a través del dinero. Tú mencionabas la School of the Americas.
Mm, Todos los generales, ¿cuántos dictadores? Hay una larga lista de dictadores que vinieron acá o a Panamá o a Georgia y terminaron siendo dictadores. Bueno, podríamos estar horas sobre ese tema, mm, pero la OEA no tiene un ejército propio, son los ejércitos de los otros países, pero tiene un discurso que ya sabemos el efecto que tuvo en el año 2019 en Bolivia. mm, Siempre ha tenido un discurso flechado de que a unos, vaya casualidad, los independentistas, pero bueno, no digamos independentistas, digamos de izquierda, son los malos, y que sí que se han hecho muchas cosas mal. No estoy de acuerdo con muchas cosas que ha hecho Ortega en los últimos años, pero no es casualidad, siempre a favor de unos, en contra de otros, y los otros se radicalizan hacia el otro lado. ¿Qué esperan? Y a través de esas grandes instituciones que además están en Washington, como las instituciones bancarias, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que además siempre los presidentes son o europeos o estadounidenses, instituciones para el desarrollo que justamente frenan el desarrollo. Y bueno, hay muchas formas de dominar. Otra es la impresión de dólares. Ah, es otra forma de dominación de todas esas mm. economías. Y el corte de créditos, como Venezuela ha sido bloqueada en créditos, en petróleo, ahora se abre el petróleo, bueno, perdimos el petróleo ruso, ahora hay que abrir el venezolano, pero además es un tema estratégico muy tonto. Con la guerra de Ucrania, Estados Unidos se ha encontrado que está bloqueando los mayores productores de petróleo. Mm. Rusia, Venezuela y ahora Arabia Saudita, que se va a un acuerdo razonable, pienso yo, por lo menos en busca para mejorar el aspecto de la pacificación de la región, con Irán, mediado por O Pekín. los chinos, increíble, sí. Exacto. Entonces, que más tonta esa política no puede ser. Y Estados Unidos sabe que si no va a ocurrir inmediatamente, pero si el dólar es reemplazado o colapsa, bueno, adiós a las bases militares, Jorge, adiós pero han a... hecho el negocio del siglo, han vendido todas las armas del mundo, han depletado todos Sí, los arsenales en Europa y han tenido sí, nuevamente que comprarlo todo nuevo. Han sí, subido, están ahora vendiéndole el gas y el petróleo a Europa a un 40% más caro. Han volado el Nord Stream 2. O sea, sí. realmente el golpe económico sí ha sido un éxito total y absoluto. Por lo menos los de Wall Street deben estar frotándose las manos, ¿no? Sí, como siempre, pero ¿qué pasa? Ya no es la situación del siglo XX. Europa está en decadencia económica, cultural y militar. Bueno, siempre estuvo en las manos de Estados Unidos. Y el petróleo que consume Europa no se lo va a proveer Estados Unidos completamente porque no puede y además encarecería el petróleo acá. Y acá la gasolina sube de precio y ya hay es la parte más sensible Mm. de la economía estadounidense. Entonces, y eso podría subir la gasolina, el combustible. Entonces, la solución que me sospecho que están intentando hacer es revertir algunas demonizaciones. Ahora hay ciertos planes de paz mediados por Colombia y con Venezuela, etcétera. Pero también es una conveniencia estadounidense, bueno, abrir un poco el petróleo venezolano. Pero ¿por qué ahora? Después que destruimos esa economía bloqueando los créditos, impidiéndole que retiraran el oro, que eran 1.000 y pico de millones de dólares de las arcas, su propio dinero oro venezolano de Londres, por orden de Washington, que Mm. murió gente en el COVID. Hay varios economistas estadounidenses que han calculado que aproximadamente solamente el bloqueo es responsable por 40.000 muertes en Venezuela, etcétera, más de 1.000 millones de inmigrados, etcétera. Y la gente no ve eso, simple ve la cara de Maduro o la cara de algún otro muchacho malo, que son los responsables de todo. Lo mismo con Cuba, podemos seguir. Pero bueno, por un lado tenés razón que sí que se pusieron a Europa en el bolsillo, pero les va a quemar, van a tener que sacarla en algún tarde o temprano. Y mientras tanto, los países del sur global, con mucho más conciencia, están intentando, no es fácil, por ejemplo, Argentina o Brasil, que está intentando hacer un reemplazo del dólar junto con China y otros países, con el BRIC y otros países, no es tan fácil porque están las economías y las deudas y todavía el petróleo está dolarizado. Pero si esa tendencia continúa y hay una opción, bueno, ya en Estados Unidos vamos a tener serios problemas. Ahora, yo diría que problemas a corto plazo, porque lo mejor que le puede pasar a este país, lo mejor que le puede pasar es dejar
de ser un imperio, es dejar curarse de esa obsesión de controlar todas las vidas de los demás, de decir qué es lo que está bien, lo que está mal, que es la única opción, el único, como se repetía, el único mundo posible, y ponerse a vivir de una vez por todas. Hay 100.000 personas que mueren por sobredosis acá en Estados Unidos, 40.000 por violencia de armas, hasta niños. La gente está furiosa, fastidiada, enferma. ¿Y para qué queremos todo ese dinero? ¿Para qué queremos dominar el mundo si además de injusto ni siquiera le está sirviendo a la sociedad estadounidense? Todo se va para el 0,1%, que es el que tiene los medios narrativos globales en sus manos. Entonces, hasta que no haya un golpe, más que un Pearl Harbor, algo interior, un colapso interior, la gente no va a cambiar de mentalidad. Lo ideal sería, bueno, que se desconcentre la riqueza de una vez por todas, y eso tendría un fuerte cambio en la narrativa. Pero los que están en el poder nunca se dieron poder gratuitamente. Entonces, por lo tanto, Siempre ha no se puede ser muy sido, optimista. claro, siempre ha sido a la fuerza y con el engaño y esta expansión de esa frontera no fue solamente a los territorios indígenas, fue al resto del mundo y el mundo es redondo y les ha llegado la frontera a sus propias narices y es insostenible con la vida en la tierra. Jorge Mahfoud, Ese es yo otro podría tema, estar el tema horas, ecológico. Sí. horas hablando contigo de toda clase de temas. Yo creo que este es la primera invitación de muchas a Palabras Mayores. Este es un público latinoamericano progresista. Eh, para finalizar, quería hacerte una última pregunta que me la hacen muy repetidamente. Hay un uso exagerado de la palabra libertad y libertario por parte de la derecha. Precisamente me parece muy en la tónica del imperio anglosajón y de la supremacía anglosajona, en el sentido de decir, es que estamos defendiendo la libertad y muchas veces lo que vemos es que están defendiendo las libertades de los que tienen privilegios, no las libertades de todo lo demás. ¿Cómo podemos hacer para descodificar ese lenguaje libertario, ese lenguaje engañoso con el que se nos pretende una y otra vez vender soluciones para que sigamos igual? En una parte menor es haciendo conciencia, es menor pero no es irrelevante. Considerando, por ejemplo, que lo mismo de la expansión de la libertad fue acuñado por los esclavistas, considerando que la libertad de mercado nunca existió, siempre hubo gobiernos imperiales, sea Londres, sea Washington, que impusieron a fuerza de cañón nada con respecto a la libertad de mercado, entendiendo de que aquellos libertarios que hablan de la libertad del mercado y la economía para resolverlo todo, no están hablando de Estados Unidos ni están hablando de Europa, están hablando de colonias. A las colonias se les impuso libertad de mercado para que vendieran sus productos, principales, materias primas, y compraran las manufacturas o lo que le interesaba a las metrópolis imperiales. Esa es la libertad de mercado, la libertad del esclavo, la libertad de la colonia. El otro elemento es estructural. Mientras haya una hiperconcentración de recursos, que es típica del capitalismo, ¿verdad? La concentración de cualquier forma de recursos y luego la extorsión del resto del mundo a través o de créditos o de deudas. Recordemos, Estados Unidos extorsionó a gran parte del mundo antes del año 71 a través de su superávit, incluso en los 20 y 30. Y el resto fue a través del déficit, creando bonos del Estado, obligando a aquellas economías a mantener el dólar, porque a nadie le convenía que el dólar se deprimiera demasiado, etc. Entonces hay un tema estructural, un tema de, primero, la moneda global, la divisa global no debe ser simplemente dominada por un gobierno, por un país, primer punto. La concentración de riqueza debe ser, te estoy hablando de la opción más pacífica, porque la otra opción es grandes crisis a través de los problemas ecológicos, a través de la gran desigualdad social y nacionales en el mundo. Eso puede traer grandes crisis y grandes quiebres violentos que no le va a gustar a nadie. Entonces, la forma más pacífica y tal vez menos realista es que se comiencen a erosionar esas
terribles, obscenas diferencias intersociales, internacionales, si no queremos algo mucho peor. ¿Tú te ves a ti mismo como un activista? No lo había pensado de esa forma, simplemente a veces... Sabía que me ibas a contestar eso y hasta ahí llega. Tu humildad no, es realmente no, impresionante. O sea, es yo que a veces... conozco pocos activistas tan potentes como tú y sabía que me ibas a decir eso. No, simplemente escucho ciertas cosas que me parecen. Yo desde de chico, que pasaba 2, 3 años en mensajes a la cárcel de Libertad en Uruguay, encontraba una fuerte contradicción entre lo que veía, las narraciones de las escuelas diciendo que teníamos democracia y paz y todo, etcétera. Y por otro lado, en los fines de semana o en algún momento veía gente perseguida, presa, torturada, pues sabían que habían sido torturados, etc. Siempre vi Mm. ese divorcio como algo insoportable. Y cada vez que veo continúa y continúa, simplemente respondo. No he pensado nunca me he pensado como activista y no creo que lo sea. Pero a ver, si a los 13 años ya eras activista, a mí un pajarito me contó que tú a esa edad tenías una memoria privilegiada. Cuéntame cómo eran esos mensajes de libertad que llevabas y por qué los llevabas y a dónde. Bueno, eran cosas muy concretas. Por ejemplo, como los familiares tenían que hablar por un teléfono y eran escuchados por los guardias, am, Pero danos el ah, contexto, ¿de qué estás hablando? ¿De qué cárcel? de ¿Qué la, situación? de la dictadura militar uruguaya que comenzó en el 73. am, y también, entre otras, se responsabilizó a los Tupamaros, que en realidad vinieron después de los agentes de la CIA en los 50 y toda la manipulación que ya conocemos en el resto de América Latina. Entonces, esa dictadura de los 70, había muchos presos políticos en una cárcel que además se llamaba Libertad, porque estaba en el pueblo Libertad, del departamento de San José, esa ironía muy rioplatense. No, los presos, los prisioneros, no eran presos, eran prisioneros políticos, no, además de ser torturados, no tenían acceso a mucha información exterior, entonces siempre había muchas formas de filtrar a través de dibujos, a través de signos, etc. Y en mi caso, mi abuela tenía un hijo, un tío mío, que después murió, que dijo, mi abuela dijo, eres, perdón, Tupamaro. Dijo, no, no era, pero ahora sí lo soy. Me he hecho Tupamaro aquí dentro de la cárcel. Y yo a veces lo iba a visitar en el patio de juegos y todos los niños jugaban al tobogán, a hamaca, un momento muy bucólico. Y yo me sentaba al lado de él. Incluso la novela, el mismo juego recrea gran parte de eso, pero a través de un personaje que también tiene un exceso de memoria y sufre por eso. Y entonces le pasaba, por ejemplo, a fulano le han reducido la condena a 33%, ese tipo de historia. Algo pasó en el país en tal momento, o incluso Jimmy Carter perdió las elecciones contra Ronald Reagan, el manicero perdió con el actor, ese tipo de cosas. Y los guardias estaban ahí al lado, nunca sospechaban que ese niño podía estar pasando información. A veces se acercaban, se alejaban, y yo me callaba y continuaba con la historia. Bueno, eso básicamente, pero son circunstancias del momento. Tal vez nos han dejado muchas cicatrices, pero eso es una generación. Lo hemos llamado generación del silencio porque luego que salíamos de ahí, íbamos a la escuela, nos decían, no hables de esto, no hables de tu tío, etc. Y íbamos a la escuela, nos ponían en el patio, nos hacían cantar la bandera, pasaba el presidente, me acuerdo una vez pasó el presidente por la escuela y todos teníamos que aplaudir, ese tipo de cosas. Cuando yo sabía que se estaban tirando cadáveres de Argentina, por ejemplo, de cadáveres drogados, de disidentes, ni siquiera eran revolucionarios, disidentes, al río. Y luego aparecían flotando en las costas del Uruguay. Y yo sabía esa historia por gente que iba a la granja de mi abuelo a contarla. De noche, en un farol, etc. Entonces, esa fuerte contradicción, claro que marcó a una generación entera en Uruguay y será superada cuando todos nosotros nos muéramos, pero espero que las siguientes generaciones aprendan algo de nuestros traumas. Generaciones que van a aprender mucho porque, por ejemplo, escribes, el maquillaje de la realidad es más poderoso que el ejército más poderoso del mundo. Y tú con tus libros, con tu palabra, con tus clases, con tu trabajo, con todas estas entrevistas que das tan generosamente, nos ayudas a quitarle ese maquillaje a la realidad, a ver la Espero que voz de sí. las víctimas. Te lo agradezco muchísimo y espero
que sean no una, sino muchísimas las veces que te tengamos en Palabras Mayores. Muchísimas gracias, Jorge, y hasta siempre. Pablo, un millón de gracias por la invitación y siempre es un gusto conversar con todos ustedes. Un honor. Intercambio de libros en estos días y hacemos un programa con Try and Hope porque enlaza perfecto con tus libros. Bueno, Cuídate mucho. chao, que pasen bien. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas Mil gracias. Muchas gracias. gracias. Chao, chao.